Me llamo Melanie Harris y tengo 27 años. Crecer en una familia donde mi hermano siempre fue la prioridad me enseñó a esperar la decepción. Pero nada me preparó para lo que mis padres hicieron el día de mi boda. El sobre que dejaron contenía una sola frase, y me rompió el corazón. A ver cómo enfrentas a los invitados cuando nosotros no estaremos en tu boda. Lo que no sabían era con quién me iba a casar. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like y suscríbete para ver cómo convertí una traición desgarradora en el día más hermoso de mi vida. Crecí en una casa de ladrillo modesta, en un vecindario de clase media al sur de Chicago. Desde que tengo memoria, podía sentir la diferencia en cómo mis padres me trataban a mí comparado con mi hermano menor, Timothy. Él era el hijo dorado, el varón que mi padre siempre soñó para heredar su pequeña empresa de construcción. Mis logros, por importantes que fueran, siempre parecían insignificantes junto a cualquier cosa que hiciera Timothy. En tercer grado gané un concurso regional de ortografía, y llevé a casa un trofeo casi tan alto como yo. Mis padres apenas lo miraron antes de volver su atención a Timothy, que ese fin de semana había metido un gol en su partido de fútbol. Para cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido a celebrar mis victorias sola. Me gradué como valedictorian, obtuve una beca académica completa para la Universidad de Northwestern, y mis padres no asistieron a la ceremonia porque Timothy tenía una lesión menor en el tobillo y necesitaban quedarse con él. Mi padre dirigía una empresa de construcción con altibajos financieros. Siempre se quejaba de la falta de dinero, pero nunca dudaba en pagar por cualquier nuevo capricho o afición de Timothy. Un mes eran costosos equipos de hockey, y al siguiente, un campamento deportivo en Colorado. Mientras tanto, yo trabajaba los fines de semana en una cafetería para poder pagar mis útiles escolares y mi ropa. Mi madre era contadora en una pequeña firma y se encargaba de nuestras finanzas familiares. Siempre era rápida para recordarme lo ajustado del presupuesto cada vez que necesitaba algo. Pero, mágicamente, el dinero siempre aparecía cuando se trataba de Timothy. Tu hermano necesita estas oportunidades para su futuro, decía, como si mi futuro fuera menos importante. La universidad fue mi escape. Aunque Northwestern estaba a solo un viaje en tren, casi nunca visitaba. Tenía 3 trabajos a tiempo parcial, por las mañanas en una cafetería, por las noches en la biblioteca del campus y los fines de semana como niñera para profesores. Cada centavo lo ahorraba para construir mi independencia. Me gradué con honores en marketing y comunicaciones. De nuevo, con mínima presencia familiar. Timothy tenía un partido de fútbol ese fin de semana y, al parecer, no podían perdérselo. Cuando recibí una oferta de trabajo de una reconocida firma de marketing en Nueva York, lo vi como mi boleto a la verdadera independencia. Mis padres se escandalizaron. ¿Quién se va tan lejos de su familia?, preguntó mi madre entre lágrimas, aunque nunca había mostrado ese nivel de emoción por mis partidas anteriores. Es una gran oportunidad, mamá, le expliqué. El salario inicial es de $60,000, con beneficios y posibilidades de crecimiento. Mi padre se burló. El marketing es solo hacer dibujitos bonitos y tirar dinero. Deberías conseguir un trabajo de verdad, aquí en casa. 2 semanas después, me mudé a Nueva York con 2 maletas y el pecho ardiendo de determinación. Alquilé un pequeño departamento en Brooklyn con 2 compañeras de cuarto y me lancé de lleno a construir mi carrera. Mientras tanto, Timothy abandonó la universidad comunitaria para encontrarse a sí mismo y mis padres lo apoyaron completamente, tanto emocional como económicamente. Durante los 3 años siguientes, fui ascendiendo en la empresa, mientras Timothy lanzaba y fracasaba en 3 negocios distintos. Una empresa de jardinería, una tienda de artículos deportivos y un food truck. Cada vez, mis padres invertían miles de dólares, solo para ver cómo el dinero desaparecía. Pero de alguna manera, siempre justificaban esos fracasos como experiencias valiosas, mientras que mis ascensos se explicaban como golpes de suerte. Durante una tensa visita de Acción de Gracias, hace 4 años, descubrí que mis padres habían pedido una segunda hipoteca para financiar la última idea de Timothy, un bar deportivo que ya mostraba señales de fracaso. Ustedes lo están malcriando, dije durante la cena. Necesita aprender a valerse por sí mismo.
La mesa quedó en silencio. El rostro de mi padre se enrojeció. No tienes derecho a juzgar nuestras decisiones familiares cuando nos abandonaste por tu vida elegante en Nueva York. No abandoné a nadie, respondí con calma. Construí mi propia vida, como se supone que deben hacer los adultos. Mi madre se echó a llorar. Timothy salió furioso, y yo regresé a Nueva York a la mañana siguiente, en vez de quedarme el fin de semana completo como había planeado. Desde entonces, nuestra comunicación fue aún más tensa. Las llamadas de vacaciones eran breves, las visitas incómodas y la distancia emocional creció hasta convertirse en un abismo imposible de cruzar. Y aún así, en lo más profundo de mí, seguía anhelando su aprobación, su amor. Continué enviando regalos de cumpleaños, tarjetas navideñas y actualizaciones ocasionales sobre mi vida. Sus respuestas eran siempre cortas y centradas en las últimas actividades de Timothy, ignorando casi todo lo que yo compartía. Cuando cumplí 26 años, ya me habían ascendido a gerente senior de cuentas en la firma, tenía mi propio apartamento en Manhattan, y había construido un círculo de amigos leales que se convirtieron en la familia de apoyo que siempre quise. Había aprendido a ser feliz sin la validación de mis padres. Pero la herida de su favoritismo nunca sanó del todo. Lo que no sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar de manera radical, y que la dinámica familiar que había conocido hasta entonces sería puesta a prueba de formas que jamás imaginé. Fue en la gala benéfica anual del Hospital Infantil donde conocí a Jackson Bennett. Mi firma había sido contratada para organizar el evento, y yo corría de un lado a otro asegurándome de que todo saliera perfecto, cuando literalmente choqué con él cerca de las mesas de subasta silenciosa. Lo siento muchísimo, me disculpé, mortificada al ver que había derramado una gota de agua sobre su costosa chaqueta. Él sonrió con calidez. No hay daño. De hecho, creo que me salvaste de hacer una oferta por ese jarrón horrible que estaba considerando solo por cortesía. Su risa fácil y la calidez genuina de sus ojos azules hicieron que algo se agitara en mi pecho. Nos presentamos y, cuando dijo que se llamaba Jackson, asumí que era uno de los muchos donantes adinerados del evento. Me hizo preguntas inteligentes sobre la organización benéfica y parecía genuinamente interesado en mi trabajo. ¿Cenarías conmigo alguna vez?, me preguntó cuando la noche llegaba a su fin. Prometo no usar nada que se manche con agua. Acepté, y fijamos una cita para la semana siguiente. Jackson propuso un pequeño restaurante italiano en el Village, no el tipo de lugar lujoso que podría haber esperado de alguien que asistía a una gala tan prestigiosa. Agradecí esa elección discreta. Durante esa primera cena, Jackson fue atento, encantador, y mostró un interés genuino en conocerme. Me dijo que trabajaba en desarrollo inmobiliario, pero enseguida desvió la conversación hacia mi carrera y mis intereses. Parecía impresionado por mi camino, desde mis orígenes en Chicago hasta mi vida actual en Nueva York, y por todo lo que había logrado por mi cuenta. ¿Hiciste todo eso sin conexiones familiares ni ayuda?, me preguntó, con una admiración sincera en la voz. Eso es realmente admirable, Melanie. Para nuestra tercera cita, me llevó a un huerto comunitario donde hacía voluntariado los fines de semana, enseñando a niños de zonas urbanas a cultivar hortalizas. Verlo explicar con paciencia a un grupo de niños de 8 años cómo plantar tomates me hizo sentir que me estaba enamorando de este hombre sencillo y bondadoso. Jackson conducía un coche bonito, pero modesto, vivía en un apartamento cómodo pero sin ostentación, y siempre sugería restaurantes sencillos para nuestras salidas. 6 meses después de comenzar nuestra relación, yo estaba profundamente enamorada de ese hombre trabajador y considerado en el que creía. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Jackson me invitó a una gala benéfica en el Museo Metropolitano de Arte. Cuando llegamos, el personal lo saludó con una deferencia inusual. Durante la velada, el propio alcalde se acercó a conversar con él, y varios empresarios importantes lo trataron como si fueran viejos amigos. Confundida, le susurré. Jackson, ¿por qué todos aquí te conocen? Por primera vez desde que lo conocía, lo vi incómodo. Hay algo que debí haberte dicho antes, Melanie. Mi nombre completo es Jackson Bennett, de Bennett Enterprises. La familia Bennett era una leyenda en el sector inmobiliario de Nueva York, con propiedades valoradas en miles de millones.
Eran dueños de rascacielos, centros comerciales y complejos residenciales por todo el país. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté esa noche, con una mezcla de sorpresa y una pizca de traición. Porque la gente me trata diferente cuando lo sabe, explicó. O quieren algo de mí, o asumen que soy un niño rico mimado que nunca trabajó por nada. Cuando te conocí, solo quería ser Jackson, el tipo con el que chocaste en una gala, no el heredero de un imperio inmobiliario. Entendí su razonamiento, pero necesité tiempo para digerir esa revelación. La diferencia de mundos entre nosotros era abismal. Yo venía de una familia que luchaba por pagar la hipoteca, mientras su familia tenía edificios con su nombre. ¿Esto cambia algo entre nosotros?, me preguntó, con una preocupación genuina en los ojos. Tras reflexionar profundamente, supe que no cambiaba lo esencial. El hombre del que me había enamorado seguía siendo el mismo que enseñaba a niños a sembrar, que recordaba cómo me gustaba el café, que me escuchaba con atención cuando le contaba mi día. Su riqueza era una circunstancia, no su identidad. Me enamoré de ti, no de tu cuenta bancaria, le dije la semana siguiente. Pero nada de secretos, ¿de acuerdo? Nuestra relación se profundizó a partir de entonces. Jackson me presentó a sus padres, William y Eleanor Bennett, quienes, para mi sorpresa, eran increíblemente cercanos y sencillos, a pesar de su fortuna. William había construido su imperio a partir de un solo edificio de apartamentos que compró en sus 20 y nunca olvidó sus orígenes de clase media. Eleanor venía de una familia adinerada, pero había dedicado su vida a la filantropía. Me recibieron con calidez, haciéndome preguntas genuinas sobre mi trabajo y mi vida. Nunca habíamos visto a Jackson tan feliz, me confesó Eleanor en un momento tranquilo, en su casa de verano en los Hamptons. Tú lo conectas con lo que realmente importa. 1 año y medio después de conocernos, Jackson me propuso matrimonio durante un picnic privado en el mismo huerto comunitario donde tuvimos nuestra tercera cita. El anillo era hermoso, pero discreto, y el momento fue íntimo y personal, no llamativo ni público. Te amo por tu fortaleza, tu compasión y tu integridad, dijo, arrodillado entre plantas de tomate. ¿Quieres casarte conmigo, Melanie? Entre lágrimas de felicidad, dije que sí. Al hablar de los planes de boda, ambos queríamos algo significativo, no extravagante, a pesar de la riqueza de su familia. Elegimos una ceremonia para 150 invitados en una mansión histórica en Connecticut que su familia había restaurado y donado a una fundación para la conservación del patrimonio. Mis padres van a querer invitar a la mitad de Manhattan, advirtió Jackson. Pero quiero que este día se trate de nosotros, no de Bennett Enterprises. Para nuestra sorpresa, sus padres respetaron completamente nuestros deseos. Este es su día, dijo William. Nosotros ya tuvimos nuestra gran boda social hace 40 años. Los tiempos cambian. Con la familia de Jackson tan comprensiva y solidaria, me ilusioné con la idea de que, tal vez, la mía finalmente me vería con claridad y compartiría mi felicidad. Esa esperanza pronto sería puesta a prueba de formas que no imaginaba. Llamé a mis padres un domingo por la tarde para contarles la noticia de mi compromiso, mientras giraba nerviosamente el anillo en mi dedo. Después de 3 años en Nueva York con visitas mínimas, nuestra relación seguía siendo tensa, pero cordial. Mamá, papá, tengo una noticia emocionante, dije cuando atendieron. Estoy comprometida. Siguió una pausa. Bueno, eso sí que es una sorpresa, respondió finalmente mi madre. ¿Quién es?, preguntó enseguida. Alguien de tu trabajo en marketing. Se llama Jackson. Nos conocimos en un evento benéfico el año pasado. Trabaja en desarrollo inmobiliario. ¿Inmobiliario? Mi padre se interesó un poco. ¿Cómo vender casas o qué? Más bien desarrolla propiedades, respondí, de forma intencionadamente vaga. Jackson y yo habíamos acordado que lo conocieran como persona antes de revelar su origen familiar. Bueno, espero que tenga un trabajo estable. El mercado inmobiliario puede ser inestable, comentó mi padre. ¿Y cuándo vamos a conocer a este Jackson?, preguntó mi madre. Nos encantaría visitarlos el mes que viene. Podríamos cenar juntos. Colgué con el ánimo por el suelo. Sin felicitaciones, sin emoción,
Ni siquiera un «enséñame el anillo». Jackson me abrazó con fuerza. «Dales tiempo», susurró. «Es un gran cambio para ellos». Un mes después, volamos a Chicago para pasar el fin de semana. Reservamos un hotel en el centro, pero mi madre insistió en que nos quedáramos en su casa. «Qué tontería quedarse en un hotel cuando la familia tiene espacio», dijo. Aunque, sinceramente, la idea de compartir mi habitación de la infancia con mi prometido era bastante incómoda. La cena fue tensa. Mis padres bombardearon a Jackson con preguntas sobre su salario y sus planes de carrera, mientras Timothy, ahora con 25 años y trabajando esporádicamente en una tienda de deportes tras fracasar en su tercer negocio, lanzaba comentarios sarcásticos. «Así que lograste atrapar a un tipo de Nueva York, ¿eh?», dijo con una sonrisa burlona durante el postre. «Siempre apuntando más alto que el resto de nosotros». Jackson manejó la situación con elegancia y calma, respondiendo con honestidad, sin revelar nada sobre su fortuna familiar. Habló de su pasión por el desarrollo urbano sostenible y de su trabajo voluntario en huertos comunitarios. «Todo eso suena muy bonito», comentó mi madre con desdén, «pero no muy práctico». «¿Y cómo planeas mantener a una familia?», preguntó mi padre. Antes de que Jackson pudiera responder, intervine con firmeza. «Jackson tiene mucho éxito en lo que hace, mamá. Estamos financieramente seguros». La visita de fin de semana terminó sin que se lograra una conexión real. Y mientras nos preparábamos para irnos, mi madre me apartó a un lado. «Parece un buen muchacho, Melanie, pero, ¿estás segura de esto? Siempre tuviste planes tan ambiciosos. El matrimonio puede limitar las opciones de una mujer». La ironía de su preocupación, después de años minimizando mis metas, no pasó desapercibida para mí. «Estoy segura, mamá. Jackson apoya mi carrera por completo». 2 meses después, invitamos a mi familia a Nueva York para continuar con los preparativos de la boda. Esta vez organizamos una cena en el penthouse de la familia Bennett, con vista a Central Park. Decidimos que ya era momento de ser transparentes sobre el origen de Jackson. La transformación en la actitud de mis padres fue inmediata, y perturbadora al darse cuenta de que estaban en la casa de William Bennett, cuyo nombre conocían por revistas de negocios y noticieros. «Nunca nos dijiste que Jackson era un Bennett», susurró mi madre cuando me atrapó sola en la cocina. Su tono no transmitía alegría, sino acusación. «Quería que lo conocieran como persona primero», le expliqué. Desde ese momento, el interés de mis padres en la boda aumentó drásticamente. De repente, mi madre tenía opiniones sobre las flores, el lugar, la lista de invitados. Mi padre empezó a mencionar el espíritu emprendedor de Timothy a William en cada oportunidad. «Tu hermano tiene una idea increíble para un centro de entrenamiento deportivo», le comentó al padre de Jackson durante la cena. «Solo necesita inversores que sepan ver el potencial». Observé, avergonzada, cómo mi familia se transformaba en personas que apenas reconocía, adulando a los Bennett y dejando caer indirectas sobre oportunidades de negocio. 3 meses antes de la boda, mi madre me llamó con una lista de 20 invitados adicionales. La mayoría eran contactos de negocios de mi padre y parientes lejanos que jamás habían mostrado interés en mi vida. «Mamá, acordamos una boda pequeña. El lugar no puede albergar a más personas. Pero son conexiones importantes, Melanie. Tu padre podría aprovechar la ocasión para hacer networking con el círculo de los Bennett». «Esta es mi boda, no un evento de negocios», le dije con firmeza. La conversación se deterioró rápidamente. Mi madre empezó a recordarme todo lo que, según ella, habían sacrificado por mí, aunque me costaba identificar cuáles sacrificios exactamente. La llamada terminó con una amenaza, que si ciertos invitados no estaban en la lista, ellos podrían no asistir. «Déjalos que se enfríen un poco», me dijo Jackson cuando le conté lo ocurrido. «No van a perderse la boda de su hija por una lista de invitados». Quise creerle, pero el nudo en mi estómago sugería otra cosa. Una semana antes de la boda ocurrió el enfrentamiento final. Mis padres y Timothy vinieron a Nueva York, supuestamente para ayudar con los preparativos de último minuto. Pero en realidad,
Pasaron la mayoría del tiempo de compras y pidiendo presentaciones con los contactos de negocios de Jackson. Durante la reunión para organizar la cena de ensayo, mi madre volvió a sacar el tema de los invitados. Ya confirmé la asistencia de los Harris y los Smith, anunció con naturalidad, refiriéndose a socios de negocios de mi padre. Están muy entusiasmados. Mamá, esas personas no están invitadas, le respondí con firmeza. La lista quedó cerrada hace meses. No seas egoísta, Melanie, interrumpió mi padre. Este es un evento familiar, y estas personas son importantes para nosotros. Esta es mi boda, papá. Yo decido quién asiste. Timothy resopló con desprecio. Clásica Melanie. Siempre creyéndose mejor que los demás. Solo porque te vas a casar con alguien adinerado, no significa que puedas olvidarte de dónde vienes. Algo dentro de mí se rompió. Años de ser ignorada, subestimada y manipulada culminaron en ese instante. ¿De dónde vengo?, repetí con la voz firme. ¿De dónde yo vengo? Me ignoraban, a menos que les convenía reconocerme. ¿De dónde yo vengo? Timothy recibía todo mientras yo trabajaba 3 empleos para pagarme la universidad. ¿De dónde yo vengo? Aprendí que solo podía contar conmigo misma. La sala quedó en silencio. Jackson apretó mi mano con apoyo. Si así te sientes, dijo mi madre con frialdad, tal vez deberíamos reconsiderar asistir. Esa es su decisión, respondí, con la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. Pero esta boda se llevará a cabo en mis términos, con o sin ustedes. Salieron del restaurante furiosos. Yo pasé la noche llorando en los brazos de Jackson, desgarrada entre el alivio de haberme hecho respetar, y el dolor por la posible pérdida de mi familia en lo que debía ser el día más feliz de mi vida. Cambiarán de opinión, me aseguró Jackson. Ningunos padres se perderían la boda de su hija por una lista de invitados. Quería creerle, pero algo en mí decía que no era así. La mañana de mi boda amaneció radiante. La luz del sol inundaba la suite del hotel donde había pasado la noche con mis damas de honor, siguiendo la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia. Sentía mariposas en el estómago al pensar que en unas horas estaría casada con Jackson. Pero esa emoción estaba teñida de ansiedad por la situación con mi familia. Después de nuestra discusión, mis padres y Timothy habían mantenido un silencio gélido. Se habían registrado en su hotel 3 días antes y asistieron a la cena de ensayo con una cortesía rígida y distante. Esperaba que el ambiente festivo ayudara a suavizar las cosas, pero no fue así. Aún así, estaban allí, y eso ya significaba algo para mí. A las 9:30 de la mañana, mi dama de honor, Rachel, llamó a la habitación de mis padres para coordinar el transporte al lugar de la ceremonia, donde nos prepararíamos juntas. Qué raro, dijo colgando el teléfono. No contestan. Prueba llamar a la habitación de Timothy, sugerí, tratando de ignorar la creciente incomodidad en mi pecho. Otra vez, sin respuesta. Seguramente bajaron a desayunar, intenté convencerme, aunque la duda ya se colaba en mi voz. O tal vez ya están en camino al lugar. 1 hora después, al no tener noticias, llamé directamente a la recepción del hotel. Lo siento, señorita Harris, dijo el recepcionista. Pero parece que los huéspedes de esas habitaciones hicieron el check-out temprano esta mañana, alrededor de las 5 de la madrugada. El mundo pareció girar bajo mis pies. Eso no puede ser, hoy es mi boda. Son mi familia. Rachel me abrazó mientras el recepcionista confirmaba que sí, las habitaciones habían sido desocupadas, y que habían dejado un mensaje para mí en la recepción. Mientras mis damas de honor intercambiaban miradas preocupadas, Rachel se ofreció a ir al hotel a recoger el mensaje. Los 30 minutos que estuvo fuera se sintieron como una eternidad. Mi mente daba vueltas, imaginando todas las posibilidades, cada una peor que la anterior. Cuando Rachel regresó, su expresión me lo dijo todo, antes siquiera de entregarme el sobre. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Y leí la única frase escrita con la letra precisa de mi madre. Veamos cómo enfrentas a los invitados cuando nosotros no estaremos en tu boda. Eso era todo lo que decía la carta. Sujetada con un clip, había una nota adicional.
Habían decidido usar el dinero que tenían reservado para el nuevo negocio de Timothy para hacer un viaje familiar improvisado a París. Ya que, según ellos, estaba claro que yo ya no valoraba su presencia en mi vida. El dolor que me atravesó fue como nada que hubiera sentido antes. No era solo el hecho de que me habían abandonado en el día de mi boda. Era la crueldad calculada con la que lo hicieron, diseñada para humillarme frente a todos los que me conocían. Eligieron irse a una hora exacta para asegurar que lo descubriera demasiado tarde como para hacer nuevos arreglos. No puedo creer que hayan hecho esto, susurré, con lágrimas amenazando con brotar. ¿Quién le hace algo así a su propia hija? Rachel tomó la nota de mis manos temblorosas. Melanie, estas personas no merecen tus lágrimas. Y menos hoy. ¿Pero qué va a pensar la gente?, pregunté, imaginando los murmullos, la lástima, los asientos vacíos donde debería estar mi familia, el baile con mi padre, las fotos familiares, todas esas tradiciones. Llama a Jackson, dijo Rachel suavemente. Él tiene que saberlo. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, le conté lo que había sucedido a mi futuro esposo. Sin dudarlo, respondió. Voy para allá. Pero es de mala suerte, alcancé a decir. No me importan las supersticiones. Tú me necesitas y yo te necesito. Nada más importa. 20 minutos después, Jackson llegó a la suite del hotel. Iba con los pantalones del smoking, la camisa blanca y la corbata colgando suelta alrededor del cuello. Al verme todavía con la bata y las mejillas empapadas de llanto, me envolvió en sus brazos. Lo siento tanto, Melanie, murmuró en mi cabello. No puedo creer que te hayan hecho esto. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté en voz baja. Todo el mundo va a hablar de que ni siquiera mi propia familia vino. Jackson tomó mi rostro entre sus manos. Escúchame. Hoy sigue siendo nuestro día. Nadie puede quitarnos eso. Tenemos gente que nos ama esperando para celebrar con nosotros. Mis padres te adoran. Tus amigas están aquí. Ellos son nuestra verdadera familia. Mientras yo intentaba asimilar sus palabras, Jackson ya estaba haciendo llamadas. Primero a sus padres para explicar la situación, luego a la organizadora de bodas para ajustar la ceremonia. William y Eleanor Bennett llegaron al hotel en menos de una hora. Eleanor tomó el control con esa mezcla de delicadeza y eficiencia que la había convertido en una filántropa legendaria. Melanie, querida, dijo, tomando mis manos entre las suyas, sé que no podemos reemplazar a tus padres. Pero William estaría honrado de acompañarte al altar, si tú lo permites. Lágrimas nuevas brotaron, pero esta vez eran diferentes. Me encantaría, logré decir. Y en cuanto a los deberes de la madre de la novia, continuó Eleanor con una sonrisa cálida. Me encantaría ayudarte a prepararte, si eso te hace sentir bien. Por primera vez desde que leí la nota, sentí una chispa de esperanza. Tal vez el día no estaba arruinado después de todo. Mientras me sentaba frente al tocador y la estilista trabajaba en mi peinado, Eleanor me contaba anécdotas sobre los nervios en su propia boda y sobre cómo era Jackson de niño. Luego me ayudó a ponerme el vestido, acomodó el velo y abrochó alrededor de mi cuello el collar de perlas de mi abuela con una ternura maternal que, por un momento, me hizo olvidar la angustia de esa mañana. Estás absolutamente preciosa, dijo con los ojos húmedos. Hoy Jackson es el hombre más afortunado del mundo. Justo cuando nos preparábamos para salir rumbo al lugar de la ceremonia, alguien golpeó la puerta. Rachel fue a abrir. Era una mujer de unos 60 años, con unos ojos familiares, idénticos a los míos. Tía Diane. La hermana de mi madre, a quien no veía desde hacía años por un conflicto familiar, estaba de pie en el umbral con una pequeña bolsa de regalo en la mano. Escuché por ahí que te casabas hoy, dijo. Y luego recibí una llamada inesperada de un joven llamado Jackson, que pensó que quizá querrías que yo estuviera aquí. Miré a Jackson, atónita. Había contactado a mi tía sin decirme nada. Jamás me perdería la boda de mi sobrina favorita, continuó Diane, avanzando para abrazarme. Sobre todo después de enterarme de lo que hicieron tus padres. Hay gente que simplemente no cambia, lamentablemente. Con mis futuros suegros y mi tía brindándome el apoyo familiar que siempre anhelé,
comencé a sentir que mi ánimo volvía a elevarse. La boda seguiría adelante, y quizás sería aún más significativa de lo que había imaginado. Cuando llegamos a la mansión histórica donde se celebraría la ceremonia, había pasado del shock y la desesperación a una extraña sensación de calma decidida. Los jardines estaban decorados con rosas blancas y hortensias, exactamente como lo había soñado. Los invitados ya comenzaban a tomar asiento en el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. En la suite nupcial, rodeada de mis damas de honor, tía Diane y Eleanor, sentí una oleada de gratitud que, por un momento, superó el dolor. ¿Estás lista para esto?, preguntó Rachel, acomodando mi velo por última vez. Más lista que nunca, respondí con una certeza que no sabía que tenía. En ese momento, la coordinadora de bodas asomó la cabeza. Todos están sentados y, bueno, hay algunos medios afuera. Parece que alguien les avisó que los Bennet están aquí. Eso no lo esperábamos. Aunque la familia de Jackson era reconocida, habíamos hecho todo lo posible por mantener la boda en privado. Eleanor suspiró. Lo siento tanto, Melanie. Los reporteros de sociedad siempre se enteran de alguna manera. William ya pidió a seguridad que los mantenga alejados. Está bien, la tranquilicé. Que tomen sus fotos desde lejos. Hoy no tengo nada que esconder. La música comenzó a sonar, señalando que era hora de comenzar la procesión. William apareció en la puerta de la suite, impecable con su smoking y un boutonniere de rosa blanca. Me ofreció su brazo. Es un honor acompañarte hoy, Melanie, dijo amablemente. Aunque sé que no es como imaginaste este día. Gracias por estar aquí, respondí, conteniendo las lágrimas. Significa más de lo que puedo expresar. Mientras nos preparábamos para caminar hacia el altar, William apretó mi mano. Recuerda esto, hoy no estás perdiendo una familia, estás ganando una. El jardín se veía mágico cuando salimos desde la mansión. Los 150 invitados se giraron para vernos entrar, y noté tanto curiosidad como compasión en algunos rostros. Claramente, la ausencia de mis padres ya era un rumor entre los presentes. Pero entonces lo vi. Jackson estaba allí, de pie junto al altar, mirándome con tal amor que todo lo demás se desvaneció. Sus ojos nunca dejaron los míos, mientras William y yo recorríamos el pasillo hacia el comienzo de una nueva vida. En ese momento, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. La ceremonia fue mucho más emotiva de lo que había imaginado. Cuando el oficiante preguntó, ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? La voz de William resonó clara y firme. Su tía, y mi esposa y yo. Desde la primera fila, sentada junto a Eleanor, tía Diane secaba sus lágrimas. Los votos de Jackson me hicieron reír y llorar. Melanie dijo, con la voz entrecortada pero firme. Te prometo ser tu compañero y tu igual en todo. Prometo apoyar tus sueños con la misma pasión con la que tú los persigues. Prometo formar una familia contigo basada en el respeto, la admiración y un amor inquebrantable. La familia que ambos merecemos. Mi voz tembló al recitar mis propios votos, especialmente al llegar al momento que hablaba sobre la familia. Jackson, prometo construir contigo un hogar donde el amor nunca sea condicional. Y el apoyo nunca se retire. Prometo ser tu refugio seguro, como tú lo has sido para mí. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el aplauso de nuestros invitados parecía borrar los últimos rastros de tristeza. Jackson me besó con tal ternura que sentí que el corazón iba a estallarme de felicidad. La recepción fue todo lo que habíamos planeado, y más. El salón de la mansión histórica había sido transformado con luces cálidas, arreglos florales, vajilla de porcelana fina y copas de cristal. Un cuarteto de cuerdas ambientó la cena, seguido por una banda en vivo para el baile. Me preocupaba que la mesa reservada para mi familia fuera un recordatorio doloroso de su ausencia. Pero Eleanor, con su elegancia discreta, había organizado que se retirara la mesa y se reacomodara el plano de asientos. Para que no quedara ningún hueco evidente. Durante la cena, noté a varios fotógrafos capturando el evento discretamente. Una reportera de sociedad local, entre los medios autorizados, tomaba notas para lo que sería una crónica del fin de semana.
Las bodas de los Bennet, al parecer, siempre eran noticia en los círculos sociales de Nueva York. El tradicional baile de padre e hija era otra fuente de ansiedad para mí. Pero William propuso una alternativa tan hermosa como significativa. ¿Y si invitamos a todas las figuras parentales importantes de la sala a compartir un baile especial?, sugirió. Tú y yo podemos comenzar. Luego se unen Jackson y Eleanor. Después, invitamos a todos los padres e hijos presentes al piso. Así se convierte en una celebración del amor familiar en todas sus formas. La idea fue perfecta. Cuando la banda anunció el baile modificado, William me condujo a la pista con tanta dignidad y calidez que sentí que caminaba conmigo en ese momento, y no solo físicamente. A mitad de la canción, se unieron Jackson y Eleanor. Y poco a poco, padres e hijos de todo tipo llenaron la pista, celebrando las múltiples formas que puede tomar una familia. El punto culminante de la recepción llegó durante los discursos. Tras los brindis tradicionales del padrino y la dama de honor, Jackson se puso de pie y pidió atención. Hoy ha sido un poderoso recordatorio de que la familia no se trata solo de lazos de sangre, dijo, con emoción en la voz. Familia es quien está contigo, quien celebra tus alegrías y te ayuda a cargar tus penas. Melanie, tú me has mostrado lo que es la verdadera fortaleza. Tu capacidad para crear luz en la oscuridad me asombra cada día. Alzó su copa. Por mi esposa, que me ha enseñado que podemos elegir a nuestra familia. Y que hoy, nos hemos elegido el uno al otro por encima de todo. La sala estalló en aplausos. Miré a mi alrededor. Amigos que se habían convertido en familia. Tía Diane, que había cruzado viejas heridas para acompañarme. Y William y Eleanor, que habían ocupado el lugar de padres con una generosidad imposible de fingir. Me di cuenta de que estaba rodeada de más amor del que jamás había sentido en casa de mis propios padres. Más tarde, mientras Jackson y yo compartíamos nuestro primer baile como esposos, me susurró. ¿Estás bien? Lo miré y, para mi sorpresa, respondí con una verdad absoluta. Estoy más que bien. Estoy exactamente donde tengo que estar, con las personas correctas. La boda que mis padres intentaron arruinar se había convertido en una prueba viviente de que la familia elegida y el amor genuino son más poderosos que cualquier abandono. Bailando bajo luces titilantes, rodeados de gente que realmente se preocupaba por nosotros, sentí una libertad inesperada. El abandono que debía quebrarme, me había liberado de una vida entera buscando la aprobación que nunca iba a recibir. El equipo de noticias local que había sido autorizado a grabar breves fragmentos de la recepción para la prensa de sociedad, captó nuestra danza. El papel conmovedor de William como padre simbólico. Y la evidente cercanía entre los Bennet y su nueva nuera. Lo que no sabía en ese momento, era cuán importante se volvería esa cobertura en los días siguientes. Después de la boda, Jackson y yo partimos a nuestra luna de miel de 2 semanas en Bali. Habíamos decidido desconectarnos por completo del mundo exterior. Sin teléfonos, sin correos, sin redes sociales. Era exactamente lo que necesitaba. Un respiro para procesar todo lo que había pasado y comenzar nuestra vida de casados en un paraíso en paz. Nos alojamos en una villa privada con vista al Océano Índico. Pasamos los días explorando templos antiguos, nadando en aguas cristalinas, y empapándonos de la cultura local. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente presente y en paz. El dolor por la traición de mis padres aún aparecía de vez en cuando. Pero el amor de Jackson y la belleza del entorno lo mantenían a raya. ¿Quieres hablar de eso?, me preguntó una noche mientras veíamos el atardecer desde la terraza. Sobre mis padres, suspiré. Aún estoy intentando entender cómo pudieron hacer algo tan cruel. ¿Quién abandona a su hija el día de su boda? Jackson me tomó de la mano. Gente tan consumida por sus propios deseos que no pueden ver el daño que causan. Eso dice todo sobre ellos, y nada sobre ti. Mientras tanto, sin que lo supiéramos, nuestra boda había causado un gran revuelo en los medios de Estados Unidos. El apellido Bennet garantizaba cobertura en las páginas de sociedad. Pero fue el ángulo humano, William caminando conmigo al altar, lo que capturó aún más atención. La historia fue recogida por un matinal nacional,
en un segmento sobre familias modernas y nuevas tradiciones nupciales. Lo que no descubrimos hasta nuestra vuelta fue que esta cobertura había llegado hasta París, donde mis padres y Timothy estaban disfrutando su viaje espontáneo. Según tía Diane, quien luego nos puso al tanto. Estaban desayunando en su hotel cuando vieron el segmento en la televisión sobre la boda de los Bennett Williams, como la llamaban. El vídeo mostraba claramente a William caminando conmigo por el pasillo, a Eleanor ajustándome el velo, y la lujosa recepción en la mansión histórica. La reportera mencionó que los padres de la novia no pudieron asistir, pero que la familia del novio intervino con una gracia extraordinaria. Mis padres intentaron contactarme de inmediato, llamando repetidamente a mi celular. Según el registro de llamadas, que revisé al encender el teléfono al aterrizar en Nueva York, me habían llamado 65 veces durante la luna de miel, y dejado 27 mensajes de voz. Timothy había agregado otra docena de llamadas por su cuenta. El primer mensaje era de mi madre. Su voz sonaba artificialmente aguda. Melanie. Acabamos de ver tu boda por televisión. Nunca nos dijiste que Jackson era de esa familia Bennett. Llámanos de inmediato. Los mensajes siguientes fluctuaban entre demandas de explicaciones y expresiones poco convincentes de arrepentimiento por el malentendido respecto a su ausencia. Ni una sola vez ofrecieron una disculpa genuina por lo que habían hecho. ¿Vas a devolverles la llamada?, preguntó Jackson mientras nos instalábamos en nuestro nuevo departamento. Un amplio piso de 3 habitaciones en un edificio propiedad de los Bennett, en el Upper East Side. Lo pensé con calma. Aún no. Necesito tiempo para decidir qué tipo de relación quiero tener con ellos, si es que quiero tener alguna. Nuestra primera semana de regreso fue una mezcla de escribir notas de agradecimiento, desempaquetar regalos de boda y adaptarnos a la vida matrimonial. Entre los obsequios, había varios de figuras influyentes de Nueva York que asistieron a la boda. Una vajilla de porcelana, una caja musical antigua, y un impresionante jarrón de cristal enviado por el alcalde y su esposa. Estaba acomodando flores en ese jarrón cuando el portero llamó al intercomunicador. Señorita Harris, sus padres y su hermano están en el lobby. ¿Quieren subir? Simplemente, aparecieron, pregunté, con el corazón acelerado. Sin avisar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jackson, poniendo una mano firme y cálida en mi hombro. Respiré hondo. Que suban. Tenemos que enfrentar esto tarde o temprano. Minutos después, mi familia estaba de pie, torpemente, en nuestro salón. Observaban el espacioso departamento, los techos altos y la vista a Central Park. Mi madre había intentado vestirse para la ocasión, claramente con un conjunto nuevo y de marca. Mi padre y Timothy lucían incómodos, en atuendo semiformal de oficina. Melanie, comenzó mi madre, dando un paso hacia un abrazo que yo no correspondí. Estábamos tan preocupados. Nunca respondiste nuestras llamadas. Estaba de luna de miel, respondí con calma. La luna de miel que siguió a la boda, a la que ustedes eligieron no asistir. Mi padre carraspeó. Parece que hubo un malentendido. Un malentendido. Repetí, incrédula. Me dejaron una nota diseñada específicamente para herirme. Dijeron, y cito: veamos cómo enfrentas a los invitados cuando nosotros no estaremos en tu boda. ¿De qué manera se supone que debía malinterpretar eso? Estábamos molestos, se defendió mi madre. Te negaste a incluir a personas que son importantes para nosotros. Era mi boda, respondí, con la voz ligeramente quebrada. El único día que debía ser sobre Jackson y yo, y ustedes lo convirtieron en un juego de poder. Se hizo un silencio incómodo. Timothy se alejó hacia un cuadro colgado en la pared. Una obra que nos había regalado un amigo de la familia de Jackson. ¿Es original?, preguntó, señalando la firma. Jackson asintió. Sí. El artista es amigo de mis padres. Timothy silbó. Debe ser lindo casarse con alguien con dinero. Ya basta, espeté. Si vinieron a disculparse, los escucho. Si vinieron por otra cosa, creo que deberían irse.
La expresión de mi madre cambió a una que conocía bien. Esa cara que ponía cuando intentaba disimular lo desagradable. Claro que lamentamos lo ocurrido, querida. Fue un error terrible. Estábamos muy dolidos porque te negaste a ceder un poco. ¿Ceder?, intervino Jackson, con una voz normalmente serena, ahora cargada de indignación. Ustedes abandonaron a su hija el día de su boda. Intentaron humillarla deliberadamente. Eso no fue un malentendido. Fue una decisión calculada. Mi padre infló el pecho, a la defensiva. Escucha bien, jovencito. No, escuche usted, respondió Jackson con firmeza. Usted no tiene idea de lo que Melanie vivió ese día. Y gracias a Dios, tuvo a su alrededor gente que sí se preocupa por su felicidad. Los ojos de mi madre se entrecerraron levemente, antes de forzar una sonrisa. Bueno, ya pasó. Agua debajo del puente. Al fin y al cabo somos familia. Deberíamos enfocarnos en seguir adelante. Hablando de eso, añadió mi padre, súbitamente entusiasmado. Timothy ha estado desarrollando esa idea del centro deportivo. Pensamos que tal vez podríamos concertar una reunión con tu suegro, para hablar sobre posibles inversiones. La desfachatez era asombrosa. Se habían presentado sin avisar, ofrecieron una no disculpa vacía. Y enseguida cambiaron el tema a lo que querían obtener de mi nueva familia. A ver si entiendo bien, dije despacio. Usaron el dinero que tenían para el negocio de Timothy, para hacer un viaje vengativo a París y abandonarme el día de mi boda. Y ahora quieren que yo les consiga financiación para ese mismo negocio. Timothy se encogió de hombros. La familia ayuda a la familia, no se trata de eso todo esto. Jackson y yo nos miramos en silencio, compartiendo una mezcla de incredulidad y tristeza. Antes de que pudiéramos responder, mi madre vio una foto en una repisa. Era una imagen mía con William, Eleanor y tía Diane en la boda. ¿Invitaste a Diane?, preguntó con dureza. Después de todo lo que hizo. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo la tía Diane?, pregunté con voz serena. ¿Discrepar contigo sobre la herencia de la abuela? ¿Defenderse cuando intentaste controlar sus decisiones personales? Porque, desde donde yo estoy, nada de eso parece un pecado imperdonable. Has cambiado, me acusó mi padre. Nueva York y toda esta gente rica te ha cambiado. Negué con la cabeza. No he cambiado. Solo he aceptado, por fin, lo que siempre supe en el fondo. Que su amor es condicional. Y la única diferencia ahora es que ya no acepto esas condiciones. ¿Entonces eso es todo?, preguntó mi madre. ¿Vas a elegir a estas personas que apenas conoces por encima de tu propia familia? Estoy eligiendo rodearme de personas que realmente se preocupan por mi felicidad, le corregí. Estoy eligiendo el respeto sobre la manipulación. El amor sin condiciones sobre el chantaje emocional. ¿Y entonces dónde quedamos nosotros?, exigió mi padre. Los miré, los observé, realmente los vi. Quizás por primera vez no con los ojos de la hija que quería ser querida, sino como lo que eran. Personas defectuosas, egoístas, muy lejos de los padres que siempre soñé tener. Eso depende de ustedes, respondí con sinceridad. Si quieren una relación conmigo a partir de ahora, tendrá que basarse en el respeto mutuo. Nada de favoritismos, nada de manipulaciones. Y nada de tratarme como si solo importo cuando les soy útil. ¿Y si queremos conocer a la familia de Jackson?, preguntó Timothy, con una sonrisa apenas disimulada. La intención detrás de sus palabras era más que evidente. Eso no va a pasar, dijo Jackson con firmeza. Mi familia no es una oportunidad de networking. La visita terminó poco después, con despedidas tensas y sin una resolución real. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me apoyé en ella, agotada emocionalmente. ¿Estás bien?, preguntó Jackson, envolviéndome en un abrazo. Creo que sí, respondí, y me sorprendió lo cierto que se sentía. Por primera vez, no había cedido ante sus manipulaciones ni chantajes emocionales. Eso, suena a progreso. Durante los meses siguientes,
Mis padres hicieron intentos esporádicos por retomar el contacto, actuando como si nuestra confrontación nunca hubiera ocurrido. Enviaron una tarjeta navideña con una foto familiar de su viaje a París. Me llamaron por mi cumpleaños sin mencionar jamás su ausencia en mi boda. Timothy enviaba mensajes de vez en cuando, casi siempre con preguntas disimuladas sobre los contactos empresariales de Jackson. Yo mantuve límites claros pero amables. Respondí a lo mínimo, sin iniciar contacto por mi parte. Fue doloroso, pero también liberador, como drenar una herida que llevaba años infectada. 6 meses después de casarnos, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Dejé mi trabajo en marketing para abrir mi propia agencia, con el apoyo incondicional de Jackson y algunos consejos estratégicos de William. Me enfoqué en organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Las conexiones de los Bennett abrieron algunas puertas. Pero estaba decidida a construir algo por méritos propios. Tienes el talento y la visión, me aseguró Jackson. Las conexiones solo te meten en la sala. Lo que hagas una vez dentro, es todo tuyo. Mi primer gran cliente fue una fundación que apoyaba a estudiantes universitarios de primera generación, ofreciéndoles becas y mentoría. La causa me tocó profundamente. Porque yo misma había recorrido ese camino sin el apoyo de una familia presente. Diseñamos una campaña que aumentó las donaciones un 40% en el primer trimestre. A medida que mi negocio crecía, también comencé a establecer límites más sanos en otras áreas de mi vida. Rechacé invitaciones a eventos donde se esperaba que simplemente cumpliera el rol de esposa de un Bennett. En lugar de ser reconocida por mis propios logros. Eleanor me apoyó completamente en esta decisión. Pasé mis primeros 10 años como esposa de William siendo presentada como la señora Bennett, me confesó. Antes de encontrar mi propio camino en la filantropía. Defiende tu espacio desde ahora y nunca te arrepentirás. Mi relación con mis padres siguió siendo complicada. Establecimos una dinámica de llamadas en fechas importantes y correos esporádicos. Pero la intimidad emocional que debería existir entre padres e hijos, nunca llegó a desarrollarse. Acepté esta realidad con una mezcla de tristeza y alivio, entendiendo que algunas relaciones simplemente tienen limitaciones inevitables. Timothy continuó lanzando proyectos empresariales que invariablemente fracasaban. Y mis padres seguían rescatándolo económicamente. Cuando insinuaban que ellos mismos empezaban a necesitar ayuda financiera. Yo ofrecía cubrir los gastos de un asesor financiero profesional. Siempre lo rechazaban. No puedes ayudar a quienes no quieren cambiar. Me recordó tía Diane durante una de nuestras ahora frecuentes comidas. Tus padres llevan 30 años interpretando los mismos roles. No saben cómo ser de otra forma. Encontrar a tía Diane fue una bendición inesperada de todo el desastre de la boda. Había reconstruido su vida tras vivir conflictos muy similares con mi madre. Y su experiencia fue una brújula en mi propio proceso de sanación. La parte más difícil de establecer límites con la familia, me dijo una vez, es aceptar que puede que nunca entiendan por qué los necesitabas en primer lugar. Un año después de nuestra boda, Jackson y yo fundamos una organización con un propósito muy personal. Apoyar a jóvenes adultos provenientes de entornos familiares difíciles. Otorgamos becas, ayuda con vivienda y acceso a servicios de terapia para quienes necesitaban transicionar desde hogares tóxicos hacia una vida adulta independiente. A través de esta labor, conecté con otras personas que también habían vivido situaciones de amor condicionado o distanciamiento familiar. Cada historia reforzaba una verdad. No estaba sola. La disfunción familiar tiene muchas caras. Y la sanación es posible, incluso si no hay reconciliación. Has convertido tu dolor en propósito, me dijo una joven becada un día. Esa es la respuesta más poderosa que he visto ante el sufrimiento. 18 meses después de nuestra boda, Jackson y yo recibimos la noticia de que íbamos a tener un bebé. La alegría fue inmensa, pero también llegó con preguntas complejas. ¿Cómo sería la relación de nuestro hijo con los 4 abuelos? Quiero que nuestro hijo conozca a tus padres. Le dije a Jackson una noche, mientras hablábamos sobre el futuro.
Ellos nos han mostrado lo que significa ser una familia que ama y apoya de verdad. ¿Y tus padres?, preguntó Jackson con suavidad. Suspiré. No voy a cortar todo contacto con ellos, pero jamás dejaré a nuestro hijo a solas con ellos. Y nunca permitiré que lo manipulen o le hagan sentir que debe ganarse su lugar, como hicieron conmigo. Cuando anunciamos el embarazo a ambas familias, la diferencia en sus reacciones fue reveladora. William y Eleanor enviaron flores, ofrecieron apoyo práctico sin entrometerse. Y nos hicieron preguntas genuinas sobre nuestros planes y preferencias. Mis padres, en cambio, comenzaron de inmediato a hablar de su nieto, dando por hecho visitas, cuidados y decisiones, sin siquiera consultarnos. Parecían ver el embarazo como un botón mágico de reinicio en nuestra relación desgastada. Un bebé no borra el pasado, les dije con firmeza durante una conversación telefónica especialmente difícil. Ser abuelos es un privilegio, no un derecho. Y ese privilegio viene con la responsabilidad de respetarnos como padres. Aquella conversación provocó otro enfriamiento en nuestra relación. Pero esta vez me mantuve firme. Mi responsabilidad principal ahora era proteger a la familia que estaba formando. Y asegurar un entorno emocionalmente sano para nuestro hijo. A medida que se acercaba la fecha de parto, pensaba a menudo en el camino que me había traído hasta allí. Aquel día de la boda, que pudo haber sido traumático, se convirtió en un punto de inflexión. Una ruptura necesaria con patrones familiares que habían causado dolor durante décadas. Nunca pensé que diría esto, le confesé a Jackson una noche, mientras veíamos el atardecer desde nuestra terraza con vista a Central Park. Pero, casi estoy agradecida por lo que hicieron mis padres. Si solo hubieran aparecido y fingido normalidad, continué. Tal vez habría pasado años más intentando ganarme su aprobación, intentando cambiarlos. Su peor momento te obligó a ver la verdad, reflexionó Jackson. Y a construir algo mejor, añadí, mientras colocaba su mano sobre mi vientre. Nuestro hijo jamás se preguntará si es amado. Jamás tendrá que ganarse nuestro apoyo o aprobación. Sabrá cada día que es suficiente tal como es. La familia que estábamos creando no sería perfecta, pero se construiría sobre la base de la honestidad, el respeto y el amor incondicional. Regalos que mis padres nunca pudieron darme, pero que yo había encontrado con Jackson, con sus padres, con la tía Diane, y con la comunidad que habíamos construido a nuestro alrededor. La mayor lección que me dejó aquel abandono en el día de mi boda no tuvo que ver con la venganza ni con cortar lazos. Fue una lección de libertad. La que llega cuando aceptas a las personas por quienes son, no por quienes deseas que fueran. Fue comprender el poder de elegir tu propia familia. Y de crear tu propia definición del amor. Hoy, al mirar atrás y recordar aquella mañana dolorosa en la que encontré la nota de mis padres, ya no siento esa punzada de rechazo. Siento gratitud. Por la claridad que me trajo con el tiempo. Algunas lecciones llegan envueltas en dolor, pero nos conducen a la sanación si tenemos el coraje de abrazar su verdad. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a familiares que no respetaban tus decisiones? ¿O has encontrado apoyo en personas inesperadas cuando quienes debieron estar, no lo estuvieron? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en medio de los desafíos de la vida. Recuerda, a veces, la familia que elegimos nos sana más que la familia en la que nacimos. Gracias por escuchar, y te deseo el valor necesario para construir los vínculos amorosos que mereces.